Saludos, ¿cómo están todos por acá? Bueno, hoy vamos a hablar del concepto interesante y útil del ámbito educativo de la pirámide de Egan Life. Está desarrollada por Egan Dale, esta pirámide, y nos ayuda a entender cómo diferentes métodos de enseñanza pueden impactar en nuestra vida, en nuestro aprendizaje. Egan Dale, o Degadai, fue un hombre pionero en el estudio de la comunicación audiovisual y su trabajo ha influido como percepcionamos el aprendizaje hoy en día y exploramos cómo las ideas pueden mejorar nuestras prácticas educativas actuales, puede incrementarlas a través del conocimiento audiovisual. En los próximos momentos conoceremos más sobre quién era Egan Dale o Egan Dali en su contribución fundamental en el campo de la educación. Egan Dale fue una figura muy importante en la educación en el siglo XX, nacido en 1900 y se dedicó su carrera a mejorar la comprensión, cómo comprendemos y cómo analizamos y cómo memorizamos al momento de estudiar. Fue un profesor universitario estadar en Osio, en Estados Unidos, donde se centró y estudió la comunicación audiovisual para insertarla o sincronizarla y colocar en práctica a favor del conocimiento. Destacó por resaltar la importancia de la experiencia en el proceso del aprendizaje. Pensemos cuántas veces recordamos algo cuando lo hemos vivido o cuántas veces hemos recordado cuando hemos leído algo o estudiado algo. Pasan los días y si lo recordamos tal como lo leímos o lo estudiamos. Dale entendió que este fenómeno y buscó la manera de integrarlo dentro de la educación. Y es interesante notar cómo su enfoque vigente, cómo su enfoque sigue vigente y cuántos de ustedes han usado el método audiovisual en su aprendizaje recientemente. Pero Dai fue pionero en esta tarea, estableciendo bases para los métodos que hoy en día usamos, pues, en videoconferencias, diapositivas. Y al conocer detrás de la teoría, al hombre detrás de la teoría, podemos apreciar mejor su legado y en la siguiente sesión exploraremos la contribución más conocida en el cono de la experiencia. El cono de la experiencia de Egan Dale es un concepto clave que nos ayuda a entender cómo aprendemos mejor a través de las experiencias diversas en el conocimiento educativo. Esta innovación fue introducido en los años 40, específicamente en el 46. Este modelo visualiza cómo el aprendizaje se profundiza cuando pasamos experiencias abstractas a más concretas. Y cada nivel del cono, que representa una forma diferente de aprender, lo más teórico hasta lo más práctico. Es interesante notar que este cono fue tan influyente que se convirtió en las bases del aprendizaje o de la pirámide del aprendizaje que muchos de ustedes pueden conocer hoy en día. A medida que nosotros avancemos, exploramos estos diferentes tipos de experiencias que impactan nuestra capacidad de retención y de comprensión.
A través del cono de experiencia que vemos en esta lámina, ¿verdad? De la manera que nosotros aprendemos, es de lo siguiente. Al leer un libro, nosotros retenemos un 10%. A escuchar un profesor, a oír, podemos retener un 20%. Ver un gráfico, podemos retener nuestro cerebro, nuestro intelecto puede retener un 30%. Y ver una demostración o una práctica, que podemos decir que ver y oír, tenemos una retención de un 50%. Tener una pequeña conversación, podemos decir que podemos retener hasta un 70%, podemos decir que lo retenemos. Pues. Y por último, entre ver, oír, decir y hacer, podemos retener un 90%. ¿A qué se debe? Está en la teoría de que el profesor hoy en día es un guía, un facilitador, y es responsable de aplicar las herramientas para que el alumno tenga un 80 a 70% de aprendizaje por sí mismo. Y el factor dentro de las herramientas, de la metodología y el guía, el profesor, el facilitador, tiene un 30%. Entonces es muy importante aplicar esto en la andragogía, inclusive en la pedagogía. También es muy importante aplicarla en la materia de lo que hablamos de los niños. Los niveles del aprendizaje de lo más abstracto, de lo que podemos acá observar en esta lámina, vamos a comenzar. Primero tenemos el método más abstracto, que son la lectura y el audio. Esto lo podemos comparar como unos métodos pasivos, pero con una parte importante en el aprendizaje, ya que nos permite introducirnos a través de nuevos temas. Pues. A medida que vamos descendiendo en el cono, llegamos a la observación y a la visualización. Ver video o asistir a exposición incrementa más la retención y nos involucra más los sentidos. Luego pasamos a la participación y a la discusión. Aquí se involucra pues, en los debates y en la presentación, no solo promueve la comprensión, sino también fomenta el intercambio de ideas. Es una forma más activa en el aprendizaje. Y finalmente, en la base del cono tenemos que hacer y experimentar, que es una experiencia directa, como simulación, prácticas dentro de los talleres, dentro del laboratorio, puede ser también práctica visual. Es una forma también más efectiva en el aprendizaje. Entonces, ya pueden comenzar a utilizar los niveles de aprendizaje para hacer sus evaluaciones, sus planificaciones. La pirámide del aprendizaje es un concepto clave que nos ayuda a mantener o entender cómo varía la retención de la información mientras nuestra interacción con el material vamos haciendo vínculos o sincronizarnos de una manera natural de nuestro cerebro, como nos plantea la neurociencia. Este método fue muy popularizado a partir del trabajo de Dye y de lo que encontramos que es cuanto más profundamente comprometemos con el aprendizaje, mejor retenemos el conocimiento. Este enfoque se basa en la progresión de lo que habíamos hablado anteriormente, más pasivo a lo más activo. Y la pirámide también nos ilustra cómo aumentar el nivel de participación, que incrementa también la retención de la información,
que es un recordatorio poderoso que involucra más sentido y experiencia en las prácticas que puede transformar en una manera maravillosa de lo que aprendemos. A explorar nuevamente aquí en esta lámina sobre el cono del aprendizaje, ¿verdad? En diferentes niveles que contribuye a la retención de la información. Podemos ir primero, como lo explica la lectura, que un solo retiene como aproximadamente de un 5 a un 10% de la información. Luego, al escuchar, nos aumenta siquiera de un 10 a un 15%. Y si añadimos la visualización, ¿verdad? Puede ser video, figura, podemos retener hasta un 20%. La demostración es clave, ¿verdad? Para que el alumno vaya viendo y aprendiendo. Allí dentro de la teoría de Edgar, nos dice que ahí se puede retener un 30%. Y la medida que vamos avanzando, el método interactivo, como es la discusión, ¿verdad? Que también tiene que ir incrementado, salta significativamente a un 50% el alumno. Entonces, la práctica personal es aún más eficaz en una retención de un 75%. Por eso es que nos dicen que debemos ser autodidactas, indagar, ir más allá, cuando el alumno no solamente se queda con los apuntes, sino que puede ir más allá de lo que está reteniendo. Entonces, finalmente, para enseñar a otros, ¿verdad? También eso pasa en los profesores. Para enseñar a otros, entonces tenemos una retención muy poderosa de un 90%, porque el que enseña aprende aún más. El cerebro se comporta de que es importante olvidar y es importante recordar. Entonces, porque el cerebro es como un músculo. Y estos porcentajes nos demuestran la importancia cuando nos involucramos pues, activamente en el aprendizaje. Entonces, sigamos adelante mientras vamos descubriendo esto en el aula, pues, colocando lo que es la pirámide del conocimiento o del saber en nuestros alumnos. Para aplicar el método de la pirámide en el aula, comenzamos primero con la lectura. Subrayemos su importancia como la base del conocimiento inicial para incentivar a los estudiantes a explorar los textos y motivarlos y buscar las relevancias de diferentes tipos de textos para así construir una base sólida del conocimiento que se está adquiriendo al momento. Y siguiendo las clases maestrales, lo que vemos en las láminas, estas son también herramientas poderosas que son cuando el profesor está divulgando el momento del tema o de la asignatura, que nos proporcionan la claridad, que refuerzan los conceptos clave, que es importante a presentar las explicaciones accesibles, complementarlas con recursos de audio y mantenerlo el interés, avivar el interés del alumnado. Y finalmente, los recursos audiovisuales que juegan un papel crucial, que están, por ejemplo, las infografías, los mapas mentales, los mapas conceptuales, que ayudan para que de una manera un poquito compleja pueda el alumno comprender y ir comprendiendo, comprensible de todo lo que está viendo. Y no dudes en integrar la presentación visuales dinámicas para que el alumno capte y avive esas neuronas y vaya motivándose a lo que usted le va planteando. Entonces,
estos métodos no solo enriquecen el aprendizaje, sino que también preparan el terreno para una participación más activa dentro del aula. Entonces, vamos continuando, explorando. Hablar sobre cómo llevar la teoría a una práctica activa en el aula. Primero, enfoquémonos en lo que se va a debatir o se va a discutir. Esto no solamente fomenta el diálogo, sino que también ayuda a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico al momento de la clase o posteriormente. Piense en cómo puede facilitar un entorno donde todos se sientan cómodos compartiendo sus ideas y se sientan ese confort, esa unidad y no se sientan comprimidos al momento de la clase. Luego consideremos las actividades de las prácticas, que son muy importantes al diseñar experimentos, prácticas de grupo, simulaciones, proyectos, entre otros, y le damos al estudiante la oportunidad de aplicar lo que ha aprendido de una manera tangible. Esto no solo refuerza el conocimiento, sino que hace más relevante de lo que se está o de los objetivos que se buscan. Y finalmente, animemos al estudiante a enseñar a otros, porque nosotros no todos tenemos la misma forma de aprender. Cuando se aplican estos conceptos a sus compañeros, entonces así consolidan su aprendizaje de una manera más efectiva. En este enfoque muy poderoso, porque transforman a los estudiantes como creadores en su educación. Entonces, es muy importante que el educador aplique todas estas técnicas y las vincule, las sincronice todas en un solo grupo. Entonces, cuando integramos todos estos métodos, solo enriquecemos el aprendizaje, sino que también preparamos a los estudiantes para sean personas de resolver, pensar críticamente en un problema real. EGADALE nos proporciona una valiosa perspectiva sobre el aprendizaje. El aprendizaje es más eficaz cuando los estudiantes están directamente involucrados en las clases y su experiencia se hace más enriquecedora. Con este principio, este pensamiento, esta reflexión de EGADALE nos subraya lo que al momento de nuestra discusión hemos explorado la forma participativa de las actividades dentro del aula y cómo aplicarlo. Ya los profesores pueden o los facilitadores pueden ir integrando toda esta forma de una manera muy ingeniosa para que el alumno tenga la capacidad al momento de comprender las cosas. Entonces, durante su discurso, durante los conceptos de las prácticas, los docentes deben debatir hasta diseñar actividades prácticas que cada enfoque tiene como objetivo para involucrar al estudiante de una manera significativa. Entonces, es fundamental recordar que la clave radica también crear experiencias educativas en lo que el estudiante no solo va a absorber la información, sino también la experiencia más activa. Gracias por su atención. Espero que pasen una felicidad este día y que nos volveremos a ver en otra clase audiovisual. Gracias.